Antes de comenzar, quiero compartir algunos detalles para facilitar la transmisión de esta conferencia. Les recordamos que la misma se estará grabando para compartirla en las redes sociales. Favor de mantener sus micrófonos apagados todo el tiempo para así no interrumpir a nuestro conferenciante. De tener alguna pregunta, puede escribirla en el chat de Google Meet o en el chat de Facebook Live. Y al finalizar la presentación, estaremos ofreciendo una sesión de preguntas donde compartiremos todas las preguntas según el orden en que fueron recibidas. Por último, les recuerdo que esta conferencia se transmite vía Google Meet y a través de Facebook Live de la página del Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Esto, por si acaso tienes problemas con Google Meet, pues entonces nos pueden continuar viendo a través de Facebook Live. Comenzando, ¿verdad? Nuevamente, buenas tardes y bienvenidos. Le habla Susi Capagán. Soy agente agrícola para el Servicio de Extensión Agrícola y en la tarde de hoy los estaría acompañando como moderadora de esta conferencia virtual. Y tenemos entonces, vamos a continuar con recordándole, ¿verdad?, colaboradores de esta iniciativa, que es el International Goat Association. Tenemos a la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Suramericanos. Tenemos al programa de radio Agrocrianza, que se transmite los domingos. Y tenemos al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Nuevamente les menciono que en el chat se está compartiendo un enlace para el registro de la actividad y pues agradecemos que puedan completar el mismo. Quiero entonces presentar a la agrónomo Lauren Velodis Padilla, estudiante graduada del Departamento de Ciencia Animal, quien estará presentando a nuestro conferenciante del día. Adelante. Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un honor el poder presentar al doctor Camilo Sánchez Arias. El doctor Camilo Sánchez Arias es médico veterinario y obtuvo su formación académica en la Universidad de La Salle en Bogotá. Es el fundador, representante legal y gerente de Andina Premier SAS, una empresa colombiana con amplio reconocimiento en el sector agropecuario por contribuir con el mejoramiento genético de las ganaderías ovinas por medio de técnicas de reproducción asistida. Por otro lado, ha participado de actividades en reproducción asistida en ovinos y caprinos de ACOBA, una asociación de criadores de ovinos y caprinos en Bahía, Brasil. Ha sido el director técnico de la Feria Ovino Caprino Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por cada una de sus empresas caprinas, en este caso, indiferente del lugar geográfico en donde se encuentra el sistema de producción. Tenemos que definir realmente el propósito que nos enmarca el sistema de producción que nosotros queremos desarrollar. Si nuestro propósito es un proyecto lechero y sus derivados o subproductos, si el propósito es cárnico,
Y también existen algunas razas que tenemos como un doble propósito para desarrollar tanto leche como carne con esta misma raza, con condiciones pues particulares en estos escenarios. Entonces, principalmente nos vamos a concentrar en la producción de leche, carne, teniendo en cuenta que hay otra alternativa con las cabras, con la producción de cabras, que es la producción de fibras, en este caso particular con la raza Kashmir. Ya definido el propósito de nuestro sistema de producción, debemos de contextualizarnos y ubicarnos geográficamente en las condiciones donde tenemos nuestro predio y donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Acá en la imagen pueden observar básicamente el globo terráqueo, en donde nos divide principalmente la línea del Ecuador. En este caso, Colombia, que es donde me encuentro actualmente, estamos prácticamente a línea del Ecuador, 4 grados norte. Puerto Rico estaría más o menos a este nivel, más o menos unos 21, 22 grados norte. Y pues debemos de ubicarnos geográficamente para comprender que hay algunos países, principalmente del norte y obviamente países del sur, que son influenciados por estaciones climatológicas que debemos de tenerlas también presentes para programar y poder entender diferentes situaciones que suceden en torno principalmente de la actividad reproductiva de nuestros ejemplares. Y eso marca también la tendencia de la acomodación de nuestras especies e influye principalmente en el tema comercial de los productos que vayamos nosotros a producir en nuestros sistemas de producción. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que revisar el sistema donde nosotros estamos, si es un sistema de pastoreo, en donde acá podemos observar un pequeño video de ejemplares que están en pastoreo en grandes extensiones de terreno, en este caso para producir carne, en donde el manejo de estos ejemplares es realmente mínimo. Prácticamente están las 24 horas del día en los potreros, no se encierran, solamente se manipulan estos animales cuando se van a hacer algunos tratamientos estratégicos, principalmente de parásitos gastrointestinales o de aplicación de medicamentos preventivos, en este caso vacunas, principalmente para prevenir enfermedades clostridiales. Teniendo en cuenta ese escenario, la, del pastoreo en estos ejemplares, ya tenemos que revisar si nuestras condiciones ahora son de confinamiento, en donde tenemos nosotros totalmente nuestros ejemplares en encierro. Ellos tienen que vivir en estas condiciones y tenemos nosotros que velar y garantizar por suministrar una dieta y una alimentación adecuada a las diferentes etapas reproductivas y productivas de los ejemplares. Y pues dependen obviamente estos ejemplares de la intervención mayormente humana en este caso. Si bien estos modelos extensivos son bien interesantes porque en pequeñas áreas de terreno podemos manejar un número importante de ejemplares, pues definitivamente también implica un manejo logístico y operacional que debemos nosotros tener en cuenta, sobre todo en el tema alimenticio. En este video que están ustedes observando es un sistema de producción que está ubicado en California, con cerca de 2.000 cabras en producción para producir leche netamente. El-
en esta imagen también ustedes pueden observar que nuestros ejemplares están en un pastoreo totalmente controlado, en unas condiciones seguramente de medioambientales algo difíciles, semidesértico. Lo alcanzan ustedes quizá a ver en parte de las montañas o del cerro que está acá atrás, en donde está muy seco en las condiciones del momento en que fue tomada la fotografía, pero que con estrategias sobre todo de manejo en potreros, con un sistema de riego y con el suministro o el sembrío de algunas especies forrajeras que son aptas para condiciones de pastoreo de caprinos, podemos nosotros mantener nuestros ejemplares también en unas condiciones favorables de manejo. Acá obviamente está influenciado buena parte del éxito del rebaño, de la reproducción de nuestro rebaño, en la buena calidad, tanto en cantidad como en calidad de los alimentos que están recibiendo nuestras cabras en este caso. Condiciones también tenemos que ser conscientes que no le podemos exigir a nuestros animales si no les damos las condiciones de alimentación principalmente para expresar el potencial productivo y reproductivo de la especie como tal. Tenemos que tener claro en nuestra cabeza y concebir y diseñar sobre todo estrategias para garantizar durante todo el año las condiciones variables de tiempo en nuestros sistemas de producción para que nuestros ejemplares expresen todo su potencial productivo y reproductivo. Teniendo en cuenta los escenarios anteriores y que básicamente en la línea del Ecuador estamos influenciados solamente por periodos de lluvias o periodos de no lluvias, pues debemos de nosotros entender esos sistemas de producción. En los países que están en los hemisferios, definitivamente tenemos que tener y trabajar en torno a las 4 estaciones definidas, que en este caso pues es el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Entonces ahí tenemos nosotros que diseñar realmente una estrategia en el tema reproductivo principalmente, que es el que nos va a garantizar a futuro la producción y los ingresos de nuestra empresa caprina en este caso. En esta tabla tengo los parámetros de reproducción tanto de ovejas como de cabras. Nos vamos a concentrar inicialmente en la columna de los caprinos, en donde encontramos que la pubertad en los caprinos la tienen estos ejemplares desde los 5 a los 7 meses aproximadamente. Y se entiende por pubertad en el momento en el que un macho o una hembra son capaces de producir gametos, es decir, espermatozoides u óvulos que pueden ser fecundados, en este caso los óvulos, y posteriormente podemos tener una gestación y posteriormente una cría en producción. Por lo tanto, la pubertad viene siendo un tema muy, pero muy importante a tener en cuenta en la reproducción de nuestro rebaño, porque básicamente es primero el futuro productivo de nuestro rebaño. Y segundo, si nosotros no tenemos estrategias de manejo en nuestros apriscos, pues sencillamente estos animales, si no se dividen en esta etapa, pues estos cabritos van a tener la oportunidad desde los 5 meses de preñar a su propia madre, a sus propias hermanas o
a cualquiera de las hembras que interactúan con él en el rebaño. Por eso, nosotros debemos de garantizar que antes de esos 5 meses, nuestros ejemplares tienen que estar totalmente separados de los grupos productivos para no tener este tipo de inconvenientes. Peor aún fuera que una hembra de 5 meses o 6 meses de edad tuviera sus primeros celos, sus primeras ovulaciones, y por no separarlas, los machos reproductores tendrían contacto con ella, la cubre, la eyacula, la fertiliza y por lo tanto estas cabritas van a tener su primer parto antes de los 12 meses de edad, cuestión que no es pues para nada favorable en nuestros sistemas de producción, indiferente de cuál estemos hablando, de leche o de carne particularmente. Aquí yo me quiero concentrar también y crear un poco de conciencia sobre este escenario, porque en esa primera etapa productiva de nuestros futuros animales, tanto machos como hembras de nuestros rebaños, depende en parte el éxito que nosotros vayamos a tener 2, 3 o 4 años adelante. Es decir, que los animales que están hoy naciendo en nuestros predios prácticamente son los ejemplares que nos van a garantizar los ingresos monetarios en este caso para soportar y poder llevar adelante nuestro negocio caprino en este caso. También quiero recalcar particularmente en las hembras que son preñadas tan jóvenes, que primero no se han terminado de desarrollar, por lo tanto su capacidad de la ubre que viene en crecimiento se va a ver rezagada y posteriormente ella va a parir, pero su ubre va a ser supremamente pequeña e indiferente el sistema de producción, si sea para producir leche o sea para producir carne, pues estas ubres no van a producir la suficiente cantidad de leche para tener producciones satisfactorias de leche principalmente o cabritos destetos buscando carne a futuro. Por lo tanto, vuelvo, insisto, esta es una fase muy importante para garantizar a futuro la reproducción de nuestros ejemplares. Y si bien en los caprinos, en las hembras caprinas en este caso, es muy, pero muy extraño ver dificultad al parto, ver partos distóxicos. Evidentemente, cuando preñamos animales tan jovenciticos que la cadera está todavía muy pobre, muy poco desarrollada, pues evidentemente estos ejemplares van a poder tener una dificultad al parto también y los problemas son grandes cuando no tenemos esa conciencia y no tenemos esa estrategia de manejo en nuestros rebaños. Nuestro siguiente parámetro es el ciclo estral y debemos de tener en cuenta que la media de duración de ese ciclo estral es de 21 días, con un mínimo de 18, un máximo de 22 días aproximadamente, lo que significa que si una hembra entra en celo hoy y no es fecundada, no queda preñada hoy, esa hembra en 21 días tendría otra vez otro celo, otra ovulación y por lo tanto otra oportunidad para que esa hembra quede gestante y posteriormente tengamos la producción que nosotros estemos esperando de esa hembra. Hay otro parámetro que necesitamos analizar muy bien y es la duración del estro. Y entiéndese por estro el escenario o el evento en el que la hembra acepta el que sea cubierta o la brinque el macho para que posteriormente sea fecundada. En el caso de las cabras,
tenemos una duración de 24 a 48 horas, es decir, de 1 a 2 días de duración del estro. Y en ese datico en particular, el de gran importancia para ustedes los productores y para nosotros los técnicos, para poder entender la dinámica reproductiva también de nuestros ejemplares, porque en base a esto podemos nosotros diseñar estrategias para que los machos tengan una oportunidad mayor de cobertura, teniendo en cuenta la duración de este estro. Por lo tanto, a lo que quiero llegar con este comentario es que no es necesario que un macho reproductor esté todo el día con las hembras en contacto. Es posible que es cuando nosotros tenemos sistemas semiestabulados o estabulados o en pastoreo controlado, podamos nosotros tener los machos reproductores durante el día comiendo suplementos, comiendo buen forraje, comiendo buen grano, recuperándose de la actividad para mantener permanentemente sus espermatozoides en muy buena producción. Y de esta forma nosotros podemos diseñar estrategias para que un solo macho reproductor tenga la capacidad de cubrir varias hembras que están vacías en este momento por determinados periodos de tiempo. En eso podemos ahondar un poco más para poder diseñar esas estrategias. Y hay un parámetro que no cambia realmente significativamente en sus días, y en este caso es el parámetro de la gestación. La gestación básicamente es un parámetro fijo. Va a ser muy difícil poder modificar la gestación y teniendo en cuenta que esperamos que el cordero o o el cabrito que nos va a nacer en este caso, tenemos pues que procurar que nazca vivo, se destete y posteriormente crezca para ser vendido para carne o sea nuestros reemplazos en el caso de las hembras. Entonces, ese dato de los 150 días es muy importante para nosotros poder también diseñar estrategias de manejo en los próximos meses de producción de nuestros sistemas de producción. La edad al primer parto está contemplada más o menos entre los 12 y 18 meses en buena parte de los sistemas de producción que se manejan a nivel mundial. Sin embargo, la recomendación que particularmente yo trato de transmitir a los productores que nos buscan para diseñar este tipo de estrategias es que las hembras caprinas sean preñadas por primera vez, idealmente cuando ellas tengan 12 meses de edad. Cuando ellas tienen 12 meses de edad, ya han crecido o, o tienen más bien un tamaño adecuado para llevar una gestación adelante. Su ubre está muy bien desarrollada, su capacidad ósea está también muy bien en términos de niveles de calcio, importantes para poder garantizar un buen parto y posteriormente una muy buena producción de, de leche. Y, y pues posteriormente vamos a tener esos 150 días pues muy importantes con relación a esa edad del primer parto. Entonces, si nosotros preñamos las hembras a los 12 meses, pues vamos a esperar que el primer parto lo vamos a tener más o menos hacia los 17 meses de edad. Eh, Hay personas que dicen, no, pero las podemos preñar mucho antes, nos vamos a ganar 2, 3, 4 meses, pero la verdad es mi recomendación. Prefiero inicialmente sacrificar esos 2, 3 o 4 meses de preñarlas por primera vez
porque esto lo voy a ver repercutido principalmente en los partos posteriores y en la longevidad de mis cabretonas inicialmente y posteriormente en mis cabras productoras de leche o de corderos pues para carne. El intervalo entre partos hablamos de más o menos unos 240 días, esos son realmente 8 meses. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que hay un parámetro fijo, que es la gestación, que son 5 meses, quiere decir que si una cabra me pariera hoy, tendríamos 3 meses para poderla preñar y poder tener ese ideal de cada 8 meses tener un parto en nuestras cabras. Esto en algunos sistemas de producción es totalmente viable y totalmente recomendable hacerlo. Pero también tenemos que ser conscientes de las condiciones que tenemos, tanto de infraestructura, de manejo, de alimentación, de la raza que estemos manejando y del propósito que tengamos, porque no es lo mismo tratar de preñar una cabra que destetó su cabrito para carne a los 60, 75 o 90 días, que tener una cabra que está produciendo leche y que lleva 2, 3, 4, 5 meses produciendo leche, con un gasto energético mayor. Y pues ahí es donde viene el reto también de nosotros de poder diseñar esas estrategias acompañadas con la nutrición, para que esas cabras, sobre todo en los sistemas de producción lecheros, los podamos tener en mejores condiciones y que nos queden preñadas mucho más rápido para tener este número lo más cercano posible en los partos que tengamos. La prolificidad indica el número de cabritos nacidos por parto. Con mucha frecuencia, indiferente de la raza que manejemos de cabras, tenemos quizá a veces con mucha frecuencia dos, con menor frecuencia tres cabritos, y con casos excepcionales un solo cabrito, pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de producir carne y de producir leche, siempre cuando tenemos partos múltiples, ideal que fueran dos realmente, entre otras porque las cabras tienen solamente dos pezones. Siempre que tenemos partos múltiples, con una prolificidad de dos o de tres o inclusive de cuatro crías por parto, la producción de leche va a ser mucho mayor. Y obviamente, si tenemos alguna estrategia de alimentación, también la cantidad de kilogramos destetados por cada una de las cabras que están en nuestro rebaño, pues va a ser muchísimo mayor que si tenemos un solo cabrito nacido. Ahí, sobre todo para las personas o los productores que están iniciando los sistemas de producción o la producción de cabras, a veces una confusión porque hay personas que dicen, no, yo prefiero uno, pero que me lo críe bien. Hay otros que dicen, no, yo prefiero tener dos, tres corderos por parto y tener hartas crías y todas esas cosas. Entonces, unas por otras. Ese cordero que nace solo seguramente va a ser el más grande, el más bonito, el que siempre resalta en el sistema de producción, pero a la larga, cuando hacemos el análisis técnico-económico de nuestro sistema de producción, ese corderito o ese caprino que está solito me va a producir menos dinero que cuando yo tengo partos múltiples, principalmente sobre todo cuando tenemos dos, máximo tres cabritos en este caso. Y en eso podemos ahondar un poco más adelante. Y por último, en estos parámetros de reproducción principales tenemos la relación de cuántos machos reproductores necesitamos por cada hembra en producción, o aptas pues para reproducción.
En este caso, las cabras necesitan un solo macho reproductor para cada 50 cabras reproductivamente activas. En eso quiero ser también bien específico y tratar de ser lo más sincero posible con ustedes. Resulta que si yo soy vendedor de machos reproductores sobresalientes para rebaños caprinos, pues sencillamente yo le digo, no, usted necesita por lo menos llevarse unos 2 o 3 reproductores para preñar esas 50 cabras en su finca o en su granja, porque yo estoy vendiendo los reproductores, pero la posición que yo tengo en este momento es de técnico, en donde necesariamente estoy buscando que el productor que nos contacta directamente o que requiere una asesoría dirigida pueda tener una mejor sustentación de este tipo de requisitos, y ahí es donde viene un concepto muy personal en donde yo contextualizo a ese ganadero y le digo, mire, si usted está dispuesto a comprar 2 o 3 cabros para sus cabras, yo prefiero que con ese mismo dinero que usted va a invertir en esos 2 o 3 cabros reproductores, prefiero que se gaste ese mismo dinero, pero en un solo macho reproductor. ¿A qué voy con esto? Que prefiero pagar por calidad, más no por cantidad. Y ahí es donde vienen todas las estrategias de poder optimizar al máximo ese, ese macho reproductor. Esta fotografía la traigo a la presentación porque es supremamente importante que todos y cada uno de nosotros, tanto productores como técnicos, como profesionales, como los mismos pastores del rebaño, tengamos conocimiento de la edad cronológica de nuestros ejemplares, de nuestros animales que estamos produciendo. Muchas veces, cuando vamos a comprar animales, no tenemos la menor idea de qué edad tienen nuestros animales que nos están ofreciendo, pero con algunas eh, estrategias o cambios que ocurren principalmente en su dentadura, podemos determinar si este animal tiene menos de un año, si tiene un año, si tiene 2 años, si tiene 8 años. En fin, nos podemos dar cuenta mirando solamente los incisivos de la edad tentativa y aproximada que pueda tener un animal. Entonces ahí podemos nosotros verificar esto y al finalizar esta presentación seguramente les voy a compartir algunos links donde se pueden contextualizar sobre este escenario de, de las edades en las ovejas y en las cabras, observando su dentadura, principalmente los dientes incisivos. Esta gráfica, que es una gráfica típica de una curva de lactancia, nos muestra 3 partos y su producción en kilogramos de leche, en donde observamos principalmente que el pico de producción del primer parto ocurre más o menos hacia los 33, 35 días más o menos posparto, evidentemente. El segundo parto se va a ir el pico más o menos hacia los 38, 40 días de posparto, y en el tercer parto normalmente se va a ir hacia los 42, 43 días posparto el pico. Este es muy, pero muy importante poder analizar y comprender qué es lo que está sucediendo en este punto en particular, porque resulta que la hembra, la cabra, nos parió en este punto, seguramente el primer y segundo día
es ordeñada para que ese calostro sea suministrado a sus cabritos, tanto machos como hembras. Se les retira esos cabritos y arranca ella a producir su leche, a producir la capacidad lechera de cada individuo en este escenario. ¿Qué es lo que sucede acá? Y un tipcito adicional a los sistemas de producción. En este periodo, yo necesito garantizarle a mi hembra parida, a mi hembra en producción de leche, principalmente acá, garantizarle dietas ricas en proteína principalmente. Por favor, grábenselo muy bien, proteína en esta inicial, en esta parte inicial. Si yo garantizo acá una proteína adecuada, seguramente este pico va a ser un poquitico más alto. Bien, primer punto positivo, pero me tengo que concentrar prácticamente, mire, los primeros 35, 40 días máximo de días. Por lo tanto, es básicamente trabajar fuerte ese primer mes de gestación, por eso, de lactancia, perdón. Por eso es que nosotros tenemos también que tener la capacidad de dividir productivamente nuestros ejemplares en nuestro sistema de producción, con nuestra infraestructura, con nuestras instalaciones. Si yo garantizo proteína en este punto, en este primer mes, voy a tener un pico más alto y yo de aquí para adelante, lo que voy a necesitar básicamente es energía para sostener esa curva lo más alta posible y que se prolongue en el tiempo. Entonces tenemos que hacer en este punto un cambio gradual de proteína hacia más energía. Aquí no necesitamos tanta energía, necesitamos más proteína. Acá no necesitamos tanta proteína, necesitamos más energía. ¿Qué me va a garantizar a mí esos cambios en la nutrición estratégicamente adicional de producir más leche? Me va a contribuir en la condición corporal también de mis ejemplares, porque ellos están recibiendo una suplementación y una alimentación adecuada a su etapa de producción. Por lo tanto, y es un mensaje que quiero dejar totalmente grabado en esta presentación, si nosotros no pensamos en nutrición, sencillamente no vamos a tener buena nutrición, buena reproducción. Entonces, por eso quería concentrarme un poco en esta gráfica, teniendo en cuenta que dependiendo de la producción, yo puedo secar mi cabra a los 120 días, a los 150 días, a los 180 días o a los 210 días. Ya más tiempo no es ni bueno ni para la hembra, porque entre más tiempo dure lactando, seguramente va a ser más difícil de preñarla, pero tampoco es bueno para su longevidad, para garantizar que esa hembra me va a durar varios años en nuestra finca, en nuestra granja, produciendo dinero en este caso, que a la larga es lo que nos interesa en los sistemas de producción. A la final, todo se va a ver reflejado en este sitio de trabajo de cada uno de nuestros rebaños, en la sala de ordeño, en este caso en particular de producción de leche. La leche, la cantidad de leche es la que nos va a determinar realmente qué escenario tenemos, si realmente todo el esfuerzo logístico en la reproducción y en la nutrición se ve reflejado en la cantidad de leche que vamos a producir, pero tenemos que tener en cuenta que cada animalito de estos es un universo totalmente independiente, que debemos de entenderlo como tal. Uno de los errores recurrentes que se cometen es que estos animales están, pues sí, posiblemente
El animal que está en esta punta está recién parido, este que está acá lleva 3 meses de lactancia, este está a punto de destetarse, de secarse, perdón. Entonces ahí tenemos nosotros que encontrar también una estrategia para poder diseñar esto. Muchas veces los operarios se dan cuenta en qué día estas hembras están en celo también y podemos anotar ese parámetro para poder verificar y poder controlar sobre todo los animales que duran muchos días abiertos en nuestra producción. Animales con días abiertos muy amplios, sencillamente son animales que no están produciendo eh, eh, una cantidad necesaria de dinero en nuestro sistema de producción y por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta esa información. Necesariamente tenemos que conocer las condiciones de cada uno de los meses de nuestra área, de nuestra ciudad, de nuestra finca. No es lo mismo que un animal me nazca a mí en febrero a que me nazca en mayo o en octubre, indiferente del sitio geográfico en donde me encuentre. Si la temporada es de lluvias, si la temporada es seca, pues yo necesariamente tengo que tratar de diseñar estrategias de reproducción para que mis animales no tengan los partos en esas épocas difíciles de condiciones medioambientales. Esto quizá es un poco más fácil de comprender y entender en sistemas de producción que se encuentran en países donde las estaciones son supremamente marcadas. Por poner un ejemplo, los países de Europa o Canadá o Estados Unidos que están en el hemisferio norte, por decir algo, los meses de diciembre, enero, parte de febrero son meses muy difíciles para que una hembra tenga su parto y posteriormente ese cabrito pueda desarrollarse satisfactoriamente porque está haciendo mucho frío, hay muchas nevadas, las condiciones no son favorables para el cabrito. La hembra evidentemente va a producir leche, no voy a decir que no, pero seguramente vamos a tener dificultades con los reemplazos a futuro de nuestros animales. La misma condición nos va a pasar cuando en nuestros países la temporada es lluviosa. Cuando la temporada lluviosa, los animales seguramente van a parir en corrales o en potreros supremamente húmedos, en donde la proliferación de bacterias es supremamente alta y por lo tanto esa reproducción nosotros tenemos que controlarla. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta sobre todo, bueno, más bien voy a separar las dos posibilidades de producción de leche y de producción de carne. Si yo soy un productor de leche y resulta que la mayor cantidad de ventas yo las voy a tener para noviembre y diciembre porque las familias se reúnen desde finalizando noviembre, parte de diciembre con Navidad, con Año Nuevo y parte de enero con algunas festividades también que hay iniciando el año. Las personas están de vacaciones, destinan algunos días para viajar, para irse con sus familias a los hoteles, a donde sus familias, en fin. Entonces, buscan nuevas alternativas, nuevos restaurantes, nuevas experiencias gastronómicas y seguramente diciembre para cualquier negocio va a ser un mes de mucho interés para poder comercializar nuestros productos. Por lo tanto, si yo necesito tener una producción de leche fresca, en este caso, en diciembre, pues tengo que tratar de que mis animales me nazcan
en noviembre o en octubre, donde el pico, recuerden el pico, si el pico yo lo tengo en noviembre, pues seguramente se me va a sostener en buena parte de diciembre y voy a poder cumplir con los mercados y los requerimientos de producto en diciembre. Por lo tanto, si, para poner el ejemplo, yo voy a vender en diciembre, necesito que el pico sea en noviembre, mis animales tienen que nacer o parir en octubre, digamos el 1 de octubre. Y sabemos que hay un parámetro totalmente casi que inamovible, que es el tiempo de gestación. Por lo tanto, yo empiezo a contar 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses. Por lo tanto, mi estrategia en este caso es preñar los animales prácticamente en todo el mes de abril para que tengamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, parieron acá el primer mes de pico de lactancia y por lo tanto la producción mayor de mis animales la voy a tener en diciembre y de esa forma poder cumplir con las cuotas. Ahora, si mi negocio es carne, resulta que yo tengo que garantizar que en diciembre mis cabritos tengan más o menos unas 60 libras, 70 libras u 80 libras, dependiendo del mercado al cual estemos apuntando, o si son cabritos lechales, que es otro mercado que existe en el caso de la carne. Pero por decir algo, si yo me demoro 6 meses eh, produciendo cabritos de 30 kilos, que es el mercado que yo tengo, pues necesariamente tengo que arrancar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para darle crecimiento a ese cabrito que nació en esta época y poder nosotros levantarlo en todo este tiempo para venderlo en diciembre. Por lo tanto, en este ejemplo de la carne, si mis animales necesariamente tienen que estar ya nacidos en junio, pues tengo que preñarlos cuando 5 meses antes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en enero tengo que estar yo con una estrategia de montas, de preñar mis hembras para que tengan ese periodo de gestación. Nacido ese cabrito, están tomando leche todo este tiempo hasta los 2 o 3 meses, se destetó, siguió creciendo y lo vendí en diciembre. Por lo tanto, siempre debemos de tener una programación y entender la naturaleza fisiológica de cada una de las especies que nosotros estamos controlando. A la larga, nosotros los humanos somos los que tomamos la decisión en torno a una información básica que tenemos en torno al mercado, en torno al clima, en torno a la oferta forrajera, en torno a múltiples factores, pero finalmente nosotros somos los que tomamos la decisión de preñar o no preñar nuestros ejemplares. Ahora, existen múltiples también formas de programar una reproducción. Muchas personas utilizan constantemente hormonas para controlar los ciclos estrales de nuestros ejemplares para poder preñar los animales. Cuando nosotros tenemos estrategias de reproducción asistida, principalmente inseminación artificial o colecta y transferencia de embriones, necesariamente tenemos que apoyarnos de estrategias hormonales para poder controlar estos ciclos y poder trabajar las hembras en determinadas fechas y en determinados tiempos en cada finca en particular. Pero muchos ganaderos, acompañados seguramente de sus técnicos, también lo hacen de forma rutinaria para preñar sus hembras con monta natural. Entonces, ahí hay varias estrategias, principalmente con prostaglandinas o sus análogos, con progestágenos, principalmente
utilizamos acetato de medroxiprogesterona principalmente, es el principio activo que se utiliza. Y tenemos que apoyarnos eventualmente de otras hormonas como la GnRH o gonadotropinas coriónicas equinas también para estimular la ovulación de nuestras hembras en este caso en particular. Entonces, ¿cuál protocolo utilizar? Sencillamente el que se adapte a las condiciones de cada predio en particular y también a las condiciones económicas y la capacidad económica que tenga cada productor en particular, porque primero no estamos aplicando hormonas que no son baratas y adicionalmente estamos, entre comillas, alterando la naturaleza básica de nuestros ejemplares. Por eso estos protocolos no podemos utilizarlos indiscriminadamente, teniendo en cuenta que hay algunos de estos medicamentos que son abortivos también. Y si bien nosotros queremos preñar nuestros animales para producir dinero, seguramente si yo aplico un medicamento mal direccionado, lo que voy a causar es el escenario totalmente contrario al esperado, ocasionando en este caso un aborto. O ocasionando también problemas en los ovarios, ocasionando quistes foliculares o luteales por la utilización indiscriminada y no dirigida de hormonas en este caso. Acá solamente para contextualizar también a buena parte de las personas que están compartiendo con nosotros esta presentación. En este escenario se está colocando una esponja intravaginal. Esa esponja está impregnada con acetato de medroxiprogesterona. Se coloca, en este caso es un tubo con un émbolo, y por la vagina se deposita esa esponja. La esponja ya internamente en la vagina va a expulsar la hormona y por lo tanto va a engañar al cuerpo de esta hembra, y por lo tanto el día que nosotros retiremos esa esponja, prácticamente la hembra entraría en celo, acompañada de otros medicamentos que debemos nosotros suministrar inyectados principalmente. Pero hay una estrategia quizá muchísimo más sencilla y es esta que están viendo ustedes ahí en la imagen. Es controlar el contacto de los machos reproductores. En este caso ustedes están viendo tres machos reproductores totalmente aislados en donde no tienen contacto con las hembras, y por lo tanto ese es un método sencillo de sincronización de nuestros ejemplares, que no implica ningún tratamiento hormonal, no implica ninguna aplicación de medicamentos, sino lo único que implica es obviamente tener una infraestructura adecuada para que estos cabros no se brinquen, no se mezclen, y tenerlos por un tiempo determinado en esta infraestructura, alimentándose muy bien, suplementándolos muy bien, para que cuando ellos tengan contacto con las hembras, pues prácticamente primero estén descansados, su espermatogénesis haya sido adecuada y posteriormente las montas o las cubriciones que tengan, pues sean satisfactorias y que puedan fertilizar a las hembras en este caso. Hay que tener en cuenta también que cuando tenemos los animales totalmente separados, como los vemos en la imagen, cuando este cabro se junta con este o con este otro, sencillamente esos cabros, como no están acostumbrados a convivir y a estar en contacto permanente, se van a pelear, se va a ver una confrontación de poder, en donde muchas veces hemos tenido accidentes en el que el macho o queda muy lesionado, porque se fractura un cuerno, porque queda malherido en su cabeza, o peor aún, cuando el macho le pega en su abdomen, es posible que tengamos desprendimientos de hígados,
y por lo tanto ese animal va a morir posteriormente. Y ténganlo por seguro que es una constante que normalmente el macho que pierde es el macho que nosotros más queremos, es el macho que más dinero nos costó, es el macho que ganó en la feria, es el macho que mejor hijas nos deja. Siempre o más bien con muchísima frecuencia, el que gana es el macho más malito, el que no necesitamos, el que no nos gusta mucho. Entonces, para que lo tengan en presente, pero eso lo podemos solucionar mezclando estos machos en un solo corral, del de muy pequeñitos, en donde seguramente va a haber una jerarquía de poder también, pero están ellos acostumbrados a convivir permanentemente en la comunidad pues de ellos. Acá tenemos el escenario de las hembras que están totalmente aisladas, y adicional, esa foto la quise colocar a propósito porque estoy yo en la fotografía. Yo soy una persona que mide 1,80, y acá podemos estar observando una cerca, una división en donde más o menos está midiendo unos 50, unos 60 de alto esta, esta división o estos corrales. Estas divisiones tienen que ser supremamente altas porque todos los que hemos tenido cabras o somos productores de caprinos, sabemos que ellos tienen una habilidad muy grande de poder brincar sin ninguna dificultad instalaciones, y por lo tanto no las vamos a poder controlar. Tenemos que garantizar siempre que nuestros animales están totalmente aislados. Ahora, el favor que les pido es que tengan en cuenta esta imagen anterior y esta imagen porque corresponden a la misma finca, al mismo sistema de producción en donde las hembras están en esta infraestructura y los machos están en esta infraestructura. ¿Esto para qué? ¿Por qué traigo yo esta fotografía en este momento? Porque hay un método de sincronización que se llama el efecto macho. Y resulta que el efecto macho no quiere decir nada más que sacar los machos del contacto de las hembras, los sacamos a una infraestructura totalmente aislada. Si fuera posible y tuviéramos nosotros la posibilidad de tener otro predio, nos lo pudiéramos llevar a otro predio para que las hembras, sobre todo, no tengan la posibilidad de oler los machos por las corrientes de aire o de oír los sonidos típicos de animales, de machos reproductores que van a estimular a las hembras. Lo que necesitamos en el efecto macho es que hembras y machos estén lo suficientemente separados para que no se oigan, ni se vean, ni se huelan. Y de esta forma las hembras entran como en un periodo no estático, pero voy a nombrar esa palabra como de estacionalidad, y quieticas, 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 y resulta que tan pronto nosotros introducimos un macho reproductor a esta zona, automáticamente todas estas hembras que están acá empiezan ellas a ciclar, a ciclar, a ciclar, a ciclar, a ciclar, a ciclar, y se activa la reproducción aquí en este caso. ¿Qué hemos podido observar cuando implementamos este modelo en nuestros sistemas de producción? Que si nosotros introducimos de la noche a la mañana un macho reproductor acá, la mayor cantidad de partos que vamos a tener van a ser a partir del día 21 en adelante. Bien, y eso tiene una explicación que lo vimos cuando vimos los parámetros de reproducción. Recuerden que el ciclo estral dura 21 días y cuando empezamos a utilizar estos modelos nos damos cuenta que la mayor cantidad de partos las vamos a tener prácticamente 21 días después de haber iniciado esa temporada reproductiva.
Por lo tanto, si yo tengo eso totalmente claro, ¿cuál va a ser la estrategia? Que mínimo estas hembras tienen que durar más o menos entre 45 y 60 días sin macho reproductor. Una vez más lo explico, que no los huelan, que no los vean y que no los oigan. Entonces, con más o menos unos 2 meses de tiempo, estas hembras totalmente solas, resulta que la estrategia que vamos a hacer es que si yo, por poner un ejemplo cualquiera, voy a poner mi macho reproductor el 1 de diciembre próximo, resulta que yo del día más o menos 10 de noviembre, 10 de noviembre próximo, empiezo yo a sacar un macho reproductor de estos y me lo llevo para acá, para que ellas lo huelan, lo vean, lo oigan, se estimulen, empiezan ellas a asomarse todas por los corrales, y por lo tanto ese procedimiento lo vamos a tratar de hacer todos los días para que ellos lo vean desde el 10 de noviembre hasta el 30 de noviembre más o menos. El 1 de diciembre, ahí sí ya metemos el macho en contacto con las hembras para que esas hembras ahora sí sean cubiertas por la gran mayoría de los machos que vayamos a meter y queden gestantes. ¿Qué me va a permitir a mí esto? Que los partos se me van a concentrar a mí los primeros 21 días de la etapa reproductiva o de la etapa de pariciones y no se me va a ir tan escalonada a futuro. Entonces, es con esa simple estrategia, yo estoy sincronizando naturalmente todas estas hembras como tal, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos diseñar esa estrategia que nos funciona supremamente bien en nuestros sistemas de producción. Otro tema con el efecto macho es que cuando nosotros vamos a mostrarle las hembras esos 20 días antes, podemos también diseñar una estrategia en donde vasectomizamos un cabro y lo introducimos. ¿Qué es lo único que no me gusta de vasectomizar un macho? Que el macho va a montar, a penetrar y a eyacular las hembras. ¿Qué es lo que va a pasar? No las va a preñar porque el macho está vasectomizado, pero sí va a eyacular y a expulsar sus líquidos dentro de la hembra, dentro de la vagina, y por lo tanto me las va a contaminar, entre comillas. Entonces esa estrategia, la verdad, no me gustaría mucho, pero tenemos otra posibilidad y es de colocarle unos sacos, unas camisas o unas telas en el vientre del animal cubriendo la zona del pene para que el macho las monte pero no las penetre. Entonces ahí podemos utilizar también ese efecto macho acá y estoy completamente seguro que les va a funcionar muy pero muy bien. Hay un tema también que no se nos puede olvidar y es de nosotros de inspeccionar adecuadamente los machos reproductores. Muchas veces vemos un macho reproductor bien conformado, muy bonito, que queremos nosotros reproducir, pero que sus testículos definitivamente no les sirven. Y si no les sirven los testículos, pues no vamos a tener fecundación, no vamos a tener gestaciones, no vamos a tener partos, no vamos a tener crías y por lo tanto no vamos a tener ni leche ni carne y por lo tanto no vamos a tener dinero. Entonces, esto debemos nosotros de hacerlo al ingresar el macho a las hembras durante el periodo de montas y al momento de sacarlo de trabajar, porque tenemos que estar todo el tiempo revisándolo. Los testículos principalmente de los animales, que no estén duros, que el epidídimo tenga buenas reservas de espermatozoides, que el cordón espermático se deslice suavemente entre nuestros dedos, que no haya ningún tipo de adherencias, en fin. Los cascos debemos nosotros arreglárselos muy bien a nuestros reproductores después de haber salido de trabajar.
El error que se comete frecuentemente es que los cascos o no se arreglan nunca o se arreglan antes de ponerlos a trabajar. Resulta que cuando yo hago el arreglo de cascos antes de trabajar, es posible que yo sin intención eh, ocasione alguna lesión en el dedo, sangre el animal y por lo tanto al animal le va a doler al caminar, le va a doler al brincar y por lo tanto no va a trabajar adecuadamente. Por eso el arreglo de los cascos se debe hacer es al finalizar la temporada de montas para que él tenga un periodo de descanso de, no sé, de la estrategia que vayamos a utilizar, si es de 1, 2, 3 o 4 meses de descanso, y tenga todo ese periodo de tiempo para recuperarse de su lesión podal, en este caso del ejemplo. Necesariamente tenemos que apoyarnos de los laboratorios, de los técnicos que prestan este tipo de servicios. Revisamos la simetría de los testículos, la circunferencia escrotal, en fin, los hacemos eyacular o por monta natural o con electroeyaculador, solamente para verificar la calidad del material seminal. Muchas veces vemos montar y montar y montar y montar a los machos, pero no vemos ni gestaciones ni mucho menos crías. Entonces, y no nos acordamos de revisar bien al macho reproductor. Entonces, acá tenemos que tener muy, pero muy presente que estos exámenes debemos de hacerlo con rutina, teniendo en cuenta que en buena medida esto va a garantizar la viabilidad económica de nuestros sistemas de producción. Acá, a la larga, también nos tenemos que concentrar de nuestras hembras. Hay un tema bien, bien particular, y es que obviamente todos quisiéramos tener cabras seguramente con una capacidad de producir de leche como esta cabra. Esta cabra tuve la oportunidad de verla en ordeño en el Brasil, en una feria, en un evento ferial, en donde en la feria eh, esta hembra produjo 5 litros en promedio durante los días de feria. Es una ure muy bien conformada, con un ligamento muy fuerte, muy fácil de ordeñar, muy suave sus pezones. Entonces todos quisiéramos, la verdad, tener seguramente cabras similares a esta que estamos pues observando en el video. Eh, Ahí también tenemos que tener presente que cuando tenemos ese tipo de animales altamente productivos, obviamente son los ejemplares que nosotros quisiéramos reproducir permanentemente, ¿sí? Quisiéramos tener todos nuestros ejemplares así, pero necesariamente tenemos que tener la estrategia de poder eh, reproducir nuestros animales de la mejor forma, teniendo en cuenta que estos ejemplares altamente productivos son supremamente difíciles de reproducir. Como comentario también lo hago, pero es el reto nuestro como técnico de poder nosotros eh, reproducir y prestar ese tipo de servicios a ejemplares sobresalientes como estos. Un animal de feria, de exposición, siempre está presionado a estar, digamos que, en un nivel de producción supremamente alto, con una exigencia muy elevada. Y ahí también es donde yo hago un llamado de que no necesitamos tener en nuestros predios reinas de bellezas. eh, un animal finalmente nos va a producir dinero, si nos va a producir cabritos o si nos va a producir leche. Y ahí es donde también tenemos que encontrar una talla media, sobre todo para poder controlar y viabilizar nuestro negocio. No es lo mismo alimentar una cabra de
120 libras, 140 libras, que me está produciendo, no sé, medio galón o tres cuartos de galón de leche al día, a alimentar una cabra de más o menos unos 80 libras o 100 libras, que seguramente me está produciendo la misma cantidad de leche de esa cabra de 120 libras. Seguramente tenemos que encontrar un punto y un equilibrio en donde nuestros ejemplares deben de ser de una talla media, que sean poco exigentes en su alimentación, que con la disponibilidad forrajera o la estrategia de alimentación que yo tenga pueda garantizar su buena producción y por lo tanto su buena reproducción, y por lo tanto pues encontrar esa cabra ideal que todos quisiéramos tener. Como estrategia adicional, esa cabra ideal, indiferente que sea de show o en este caso de producción, tendríamos la estrategia o de inseminarlas artificialmente o como en el caso de la fotografía donde acá me encuentro haciendo un lavado de embriones, para poder utilizar ese material genético en hembras receptoras de menor calidad, pero que me van a parir a mí las cabras, con todo el material genético de esta cabra sobresaliente. Entonces, esa es una estrategia que prácticamente semana tras semana desarrollamos nosotros, es nuestra actividad principal, prestar este tipo de servicios de biotecnología a la reproducción en rebaños tanto de cabras como de ovejas. Son sencillamente pues para mejorar y producir los mejores ejemplares día a día. Acá esta fotografía la traigo también en la presentación porque hay múltiples escenarios cuando hacemos trabajos de biotecnología de la reproducción. Seguramente quisiéramos que nuestra hembra nos diera una cantidad de embriones importantes, bien conformados en su gran mayoría, y que seguramente cada embrioncito de estos tiene la gran posibilidad en el futuro de ser un animal igual o similar en su producción a los donantes. Obviamente todos queremos ser mejores día a día. No solamente depende de un solo animal, en este caso depende de qué semen utilizamos, qué reproductor utilizamos y qué madre fue seleccionada pues como donadora de los embriones. Pero recuerden también que en este caso son cuatro donadoras que nos produjeron cuatro diferentes posibilidades de cantidad de embriones, en donde cada una de estas hembras están en la misma finca, con el mismo protocolo, con la misma alimentación, seguramente con genéticas similares, el mismo manejo, todo exactamente igual, pero miren que prácticamente en esta tenemos solamente cuatro embriones, en esta tenemos una cantidad superior de embriones, en esta tenemos unos óvulos, tenemos otros que no, totalmente vacíos, más óvulos. Entonces, el mensaje es que no siempre en biotecnología tenemos la garantía de tener resultados satisfactorios en cuanto a cantidad y calidad de embriones. ¿Cuál es la estrategia acá con este sistema de reproducción asistida? Es tener disponibilidad de nacimientos de estos ejemplares, indiferente de que acá con estos cuatro embriones seguramente nos pueden nacer los cuatro, nos pueden nacer tres, nos pueden nacer dos, uno o ninguno, porque también existe esa posibilidad. Pero en el momento en que nosotros seamos capaces de que estos embriones me nazcan, pues sencillamente yo ya estoy ganando un paso adicional al proceso. Lo cierto es que hembras donadoras que no sean consistentes en la cantidad de embriones, normalmente nosotros no volvemos a lavarlas, a hacer protocolos de superovulación, sino más bien hacemos protocolos solamente de inseminación
porque esta hembra tiene mucha probabilidad de volver a repetir un trabajo o un resultado similar, al igual que esta hembra. Esta hembra tiene muchísima probabilidad de poder repetir este mismo resultado, de mejorarlo o mantenerse en ese promedio. Y cuando tenemos este tipo de resultados, estamos todos muy felices porque seguramente cada embrioncito de estos va a quedar costando una buena cantidad de pesos o de dólares, que posteriormente nos pueden contribuir pues para mejorar las finanzas de nuestro rebaño, o vendiendo genética o vendiendo más leche o teniendo mejores ejemplares en nuestra finca. Acá sencillamente estoy en una hembra receptora, en este caso es una hembra receptora comercial muy normalita, pero que acá le estoy depositando, transfiriendo un solo embrión o máximo dos embriones seleccionados para que esa receptora tenga ese parto, esa genética sobresaliente. Otra posibilidad es la congelación de los embriones o congelación del semen también, porque podemos congelar el semen. En este caso, esta es una congeladora de embriones con la cual yo trabajo, y podemos congelar los embriones y transferirlos en una fecha totalmente distinta o más favorable en el tiempo. Posteriormente a cualquier trabajo de reproducción asistida, llámese monta natural controlada, inseminación artificial, transferencia de embriones o sencillamente monta permanente, tenemos en lo posible que apoyarnos de técnicas de diagnósticos de gestación, en este caso particular la ultrasonografía, para determinar la viabilidad y el éxito de esos trabajos diseñados por nosotros, en donde a la larga nos interesa que este feto que está creciendo en el vientre, pues nazca bien y posteriormente contribuya con la economía de nuestro sistema de producción. Ahora, muchas personas dicen, no, es que un ecógrafo es muy costoso. Claro, un ecógrafo es muy costoso para tenerlo en un rebaño de 10 cabras, 20 cabras o inclusive hasta de 100 cabras. Pero seguramente un ecógrafo para un técnico, para un veterinario o inclusive para una asociación es supremamente económico, porque va a prestar ese servicio a una comunidad que normalmente no lo hace, pero que me ayuda a identificar hembras que no son productivas en nuestras fincas, hembras que están comiendo gratis en nuestras fincas, y por lo tanto la ayuda diagnóstica, en este caso por ultrasonografía, sería de gran apoyo pues para todos nosotros, para poder tomar decisiones en torno a nuestra actividad. Y a la larga, lo que estamos esperando es esto, que nuestros animales, después de tanto esfuerzo logístico, operacional, económico, de tiempo, de absolutamente todo ese esfuerzo que nosotros hacemos en conjunto, obviamente, con los productores y con los inversionistas, es que estamos esperando que esas hembras que fueron seleccionadas para inseminación nos tengan los embriones, o los nacimientos, en este caso, producto de inseminación artificial o transferencia de embriones. Y pues no hay nada más gratificante que observar en nuestros sistemas de producción imágenes como esta, en donde en este caso en particular fueron inseminadas 14 cabras y nos nacieron 16 cabritos. Un trabajo que es totalmente favorable, y que es gratificante tanto para el criador, el inversionista, como para nosotros que somos los prestadores de este servicio, para las ganaderías, en este caso
caprinas y ovinas en los diferentes sistemas de producción. Entonces, la verdad es que no hay nada más rico y chévere que poder observar este tipo de escenarios en donde podamos nosotros contribuir a ese mejoramiento constante de los sistemas pues, de producción. Adicional, y solamente para traerlo en la presentación, existe un negocio adicional y en este caso es un negocio de mi hija, Mariana Sánchez Ovalle, la cual tiene una iniciativa acá en Colombia de producir mini cabras. La pueden y los invito a que la sigan en sus redes sociales como arroba minicabritas en Instagram, en donde existe este otro alternativa de producción caprina y es básicamente la generación de mascotas en donde son utilizadas básicamente como terapias, como animales de compañía y pues esa sería una alternativa adicional a un negocio, en este caso de un rebaño caprino. Y acá en la fotografía estoy yo con uno de los reproductores seleccionados. Es un reproductor de más o menos unos 4 años, en donde pues tiene una alzada bastante interesante eh, de estas mini cabritas que cría mi hija actualmente. Adicional, quiero invitarlos a que descarguen totalmente gratuita una aplicación que desarrollamos en Andina Premier en el año 2014 y que está disponible para dispositivos que manejan sistemas operativos iOS en el App Store o Android en Google Play. Ahí la pueden descargar totalmente gratuita y van a encontrar buena parte de información útil con relación a enfermedades, a infraestructura, a catálogo de reproductores. Está también nuestras redes sociales, ahí nos pueden contactar, nos pueden consultar. Siempre dejo las puertas totalmente abiertas. Ahí nos pueden contactar por Instagram, por Facebook, por YouTube, al WhatsApp, me pueden enviar un mensaje sin ninguna dificultad, que normalmente en horas de la noche es que contesto este tipo de mensajes, pero la invitación es a que descargan la aplicación y si les parece útil y si les parece interesante la iniciativa, la puedan compartir con sus allegados, con las personas que consideren que le puede ser de utilidad esta aplicación y sobre todo pues que la puedan también descargar los operarios de las fincas que pues ya prácticamente todos tienen la disponibilidad de tener un teléfono inteligente en sus manos y que pueden utilizar esta herramienta tecnológica para beneficio de sus rebaños. Y espero que sea de toda su utilidad y su agrado y sería muy gratificante para mí poder saber que les es útil para ustedes. En este enlace lo pueden escanear con su celular, con la cámara de su celular y los direcciona a nuestra cuenta en Instagram, donde pueden observar buena parte de las actividades que desarrollamos en torno a la actividad ovina y caprina. Y pues están bienvenidos también pues para que nos sigan en esta red social. Y no me queda más que agradecer la oportunidad. Acá encuentran toda la información donde nos pueden contactar en las redes sociales. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para la gran mayoría de personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la jornada de hoy y siempre a sus órdenes y muy agradecido con la Universidad de Puerto Rico que me da la oportunidad por intermedio del profesor Abner Rodríguez de aportar un granito de arena con mi conocimiento
a cada uno de ustedes. Mil gracias y buena tarde y quedo atento a cualquier consulta que quieran consultarme en este momento. Eh, Doctor Sánchez, muchas gracias por su presentación. Sin duda creo que ha sido de beneficio para todos nuestros participantes. Le comparto ahora algunas de las preguntas que han escrito los participantes. Comenzando con la primera pregunta, que si que si ya se han presentado hembras caprinas con el fenómeno de pseudogestación. Sí, sí se presenta, no es con mucha frecuencia, no se presenta con mucha frecuencia la pseudogestación y es un desorden hormonal básicamente. El animal cree que está gestante, inclusive hay escenarios en el que su glándula mamaria aumenta de tamaño, es capaz de producir también leche, pero no tiene ni parto ni cría en su vientre. Por lo tanto, es un desorden principalmente hormonal. Quizá esa pseudogestación puede ser tratada hormonalmente, pero pues tiene que ser diagnosticada como tal, que estamos hablando de una pseudogestación. Es posible también que, que tengamos piómetras a nivel de tracto reproductivo femenino en este caso. Eh, También es posible que tengamos acumulación de líquidos sin necesidad de que haya feto en el útero. Y esto me desencadena a mí en un desorden hormonal, pero se presenta, pero no es con frecuencia. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo recomendado de descanso para una hembra luego del destete de sus crías para el siguiente padre? Sí, es bien importante esa pregunta. Yo considero que a la hembra debemos de darle mínimo 2 meses de descanso, en este caso, para que ella pueda tener, digamos que una recuperación adecuada. Ella va a presentar un primer celo después del parto, más o menos hacia el día 25, día 30, más o menos, en donde eventualmente es posible que quede preñada la hembra, pero no es recomendable que en ese momento quede preñada, porque el útero, si bien ya ha involucionado macroscópicamente, es decir, después del útero haber tenido un tamaño considerable por el feto que albergó durante 5 meses, después de más o menos unos 18 o 20 días ya vuelve a su tamaño normal, pero microscópicamente el útero se recupera más o menos hasta el día 42. Es cuando histológicamente no tiene ya cambios ocasionados por esa gestación que se llevó a cabo. Por lo tanto, yo recomendaría que las hembras duraran 2 meses por lo menos posteriores al parto para que tuvieran contacto eh, con el macho reproductor y que las pudieran preñar. Ahí también aprovecho la oportunidad porque cuando hablamos también de animales en lactación, seguramente esa hembra no va a quedar preñada tan rápido. Y es posible que esa hembra que esté lactando me quede preñada eventualmente, pero tendríamos que secarla más o menos unos 45 a 60 días antes del parto, para que su glándula mamaria se alcance a recuperar también, y sobre todo para que el feto se alcance a desarrollar adecuadamente y no tengamos posteriormente mortalidad perinatal, o inclusive podamos tener algunos abortos porque la hembra no es capaz de soportar ese parto. Entonces, ahí espero haber contestado la pregunta del productor o de la persona que me la hizo.
Seguro. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tienen los cuernos en la reproducción y se aplica a todas las razas caprinas? Sí, hay una condición y es que cuando los cabritos nacen sin cuernos, es posible que tengan un desorden genético. En este momento no recuerdo cuál es, sinceramente, pero cuando los cabritos nacen sin cuernos es un indicativo que es muy probable que estos ejemplares no sean reproductivamente activos. Entonces tenemos que tenerlos muy presentes y existen un análisis también porque hay algunos animales que son topes, que nacen sin cuernos, pero que en su cráneo tienen la posición de sus cuernos y tendríamos que analizar si esa posición es perpendicular al cráneo o va en un ángulo dirigido hacia lateral. Ahí tenemos que tomar la decisión si dejamos o no dejamos ese animal para reproducción. Sin embargo, ante la duda, la verdad yo prefiero no contar con estos cabros para reproducción, teniendo en cuenta que a lo mejor podamos seguir replicando este tipo de genes en el futuro cercano. Y aprovecho también el tema porque es muy recurrente que por seguridad nuestra, de los operarios, de los técnicos que manipulan a diario los ejemplares, es muy probable que también se topicen los ejemplares, tanto hembras como machos. Ahí tenemos que tener en cuenta que obviamente esto es ocasionado, es intencional por el hombre, pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los reproductores, en los machos, cuando los vamos a topizar, de hacerlo adecuadamente, porque es muy probable que podamos quemar una glándula que se encuentra en la base del cuerno, que esta glándula lo que va a hacer es, o va a transmitir el olor característico de los cabros, feromonas seguramente también, y por lo tanto cuando quemamos nosotros esta glándula, estos machos no son tan atractivos para las hembras. Entonces ahí tenemos alguna dificultad seguramente para poder nosotros que acepten esas hembras al macho reproductor cuando no tienen este olor característico. Eso debemos de tenerlo presente cuando realizamos la topización térmica en este caso, o inclusive con soda cáustica también lo podemos ocasionar este daño. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el peso óptimo para el primer empadronamiento? Bien, el peso ideal normalmente debe ser entre el 60 y 70% del peso adulto de nuestros ejemplares, en este caso de las hembras principalmente. Entonces, ahí vuelvo un poco atrás al comentario que les hacía con relación a la talla ideal de nuestras hembras. Entonces, por ejemplo, si el peso ideal de de mis hembras en mi rebaño, por decir algo, es de 100 libras, yo debería preñar mis hembras cuando ellas tengan entre 60 y 70 libras de peso, indiferente de la edad que yo quiera preñarlas inicialmente. Es decir, si me alcanza las 60 o 70 libras, en este caso que sería el 60 o 70% en el caso del ejemplo, y me lo alcanza a los 7 o a los 8 meses, pues ese es mi parámetro de selección y pues definitivamente tengo yo que introducir mis hembras al macho para que me las preñe. Pero si una recomendación que hace el técnico o el productor iba a decir, no, es que yo quiero tener hembras de 120 libras, pues yo automáticamente
tengo que tomar la referencia del peso adulto de las 120 libras y pues lo multiplico por el 60%, es decir, que yo tengo que introducir del de los 72 libras de peso de las cabretonas para que ellas queden preñadas por primera vez y poder tener este peso pues adulto. Eso es, digamos que bien estratégico para poder analizar y poder determinar cuál es el futuro del peso y la talla de mi rebaño a futuro. Gracias. Antes de retirarnos, quiero compartir la próxima charla o conferencia que se va a estar ofreciendo del proyecto, que se titula Utilización de tecnologías reproductivas en caprino. Y la conferenciante invitada va a ser la doctora María Teresa Paramayo, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto va a ser el martes 2 de noviembre del 2021, ¿verdad? Y lo vamos a estar transmitiendo a la 1 de la tarde, ¿ok? Así que vamos a estar compartiendo el anuncio en las redes sociales, pero vaya separando la fecha para la próxima capacitación. También en estos momentos les deben de estar compartiendo a través del chat o el enlace para la evaluación de la actividad. Y por último, no nos podemos ir sin darle las gracias al doctor Sánchez por tan excelente presentación sobre la reproducción de los caprinos. Se le va a hacer llegar un certificado virtual donde le agradecemos, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico le agradece su participación en este proyecto y pues en compartir su conocimiento con los productores de Puerto Rico y de Latinoamérica. Así que sin más nada que decir, nuevamente gracias y los esperamos en la próxima conferencia el 2 de noviembre. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias. Fue un placer.